Hola, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? Bueno, en realidad tanto tiempo no, porque si han estado siguiendo el canal han visto que he estado subiendo varios videos de charlas que he estado dando en el último mes. Y obviamente esas charlas siempre consumen tiempo, así que cada vez que tengo que dar una charla me dedico directamente a preparar esa charla y no necesariamente a tener videos para el canal. Que bueno, nada, espero que sepan disculpar. Pero justamente el video de hoy está relacionado un poco a la última charla que di, que es alrededor de malas prácticas y que es algo que habíamos venido justamente hablando en el canal. Y en el video o en la charla que di, me quedó ahí flotando esa idea que, bueno, no la pude compartir porque justamente era demasiado largo, o sea, ya teníamos mucho tiempo en el evento y, bueno, siempre quedan cosas afuera. Así que quería traerles esto y habla de un tema bastante conocido, bastante viejo y que normalmente de forma natural nosotros solemos implementarla de forma equivocada, probablemente. Hay discusiones sobre esto, lo vamos a ir hablando a medida que vayamos viendo el video, pero digamos, discusiones en el sentido de si realmente está mal o está bien, ¿no? Pero en general vamos a ver que para el caso que vamos a analizar, claramente hacerlo de la forma como lo venimos haciendo está mal. Así que acá tengo una API común y corriente, nada extraño, donde tenemos, por ejemplo, un par de controllers, donde tenemos endpoints y tenemos puntos de entrada, digamos, o sea que podemos hacer llamadas y que podemos consumir información de esta aplicación ficticia que estamos construyendo. En especial este endpoint que tenemos acá, en el cual simplemente le mandamos unas credenciales. De nuevo, esto es totalmente hipotético, pero le mandamos credenciales, o sea, nombre de usuario y contraseña, a este endpoint, y este endpoint nos va a devolver un usuario en particular, que de alguna forma sería como el principio de algún tipo de autenticación, digamos, los primeros pasos conceptuales dentro de lo que es autenticación. Lo que va a hacer esto es llamar a un servicio que tenemos ahí adentro, o sea, tenemos dentro de la aplicación, y nos va a devolver el usuario si es que lo encuentra o si es que no lo encuentra. Entonces, si nosotros vamos y vemos qué es lo que está pasando acá adentro, de nuevo, muy sencillo, como para que entendamos más que nada el concepto. Recibimos las credenciales, vamos a la base de datos, buscamos los usuarios y filtramos ese usuario por el cual, o el usuario que tenga el nombre de usuario y la contraseña que sea equivalente a esto. De nuevo, esto es a modo de ejemplo, que nadie me diga, no, pero out, no, pero no sé qué, pero bueno, sí, sí, se entiende, ¿no? El punto es de que nosotros, al hacer este filtrado, lo que estamos haciendo es justamente pedirle a la base de datos que compare si tenemos el nombre de usuario y la contraseña que nos acaban de pasar, o si hay algún usuario que tenga esta combinación, y nos va a devolver el primer elemento que encuentre o su valor por defecto. Pero como esto es un objeto, o sea, estamos devolviendo un user, el valor por defecto en este caso va a ser un null. O sea, si nosotros no tenemos un elemento, lo que vamos a terminar devolviendo es un valor nulo. O digamos, si no encontramos nada acá, vamos a terminar devolviendo un valor nulo. Y nada, vamos a ir devolviendo ese elemento. Entonces, si nosotros volvemos hacia atrás, y esta es la parte que entra en consideración el tema de malas prácticas, o de un patrón de implementación incorrecto, es que si esto está, o sea, si esta función que nosotros tenemos acá devuelve o dice que va a devolver usuarios, al estar devolviendo un nulo, lo que estamos haciendo es agregar un segundo posible valor que esta función está devolviendo, porque por un lado tenemos el valor, o sea, puede ser un usuario, ¿sí? O puede ser también un nulo. O sea, si bien la función no está diciendo que puede devolver un usuario o un nulo, nosotros al hacer ese tipo de devoluciones, lo que estamos haciendo es justamente devolver dos posibles valores, o el usuario o un nulo. Y por lo tanto, eso claramente es un problema porque, por ejemplo, si ejecutamos este endpoint y vemos el resultado que está devolviendo, vamos a ver que si nosotros no tenemos el usuario, o sea, no tenemos el usuario y la contraseña que estábamos esperando, lo que vamos a obtener como resultado, o sea, esto, nada, vamos a ejecutarlo en Postman. Si yo ejecuto este endpoint, lo que vamos a obtener es, en realidad, como es un nulo, nos está diciendo que más que, digamos, una devolución por parte de la API, lo que está devolviendo es no content. O sea, directamente no tenemos ningún tipo de contenido, o ese nulo se transformó en nada, ¿sí? Se transformó en un sin contenido, lo cual no es, incluso para una API, no es nada interesante porque no es un estado que realmente represente lo que está pasando acá. Probablemente el estado tendría que ser, no sé, not found o datos incorrectos, digamos, cualquier otro tipo de estado HTTP
que nos dé la posibilidad de entender mejor qué es lo que está pasando internamente. Pero de nuevo, estamos devolviendo un nulo, por lo tanto no hay forma de saber realmente qué está pasando. Y esto nos lleva justamente a el problema que, por ejemplo, si nosotros tenemos esto, lo primero que podríamos hacer de forma natural es decir, bueno, si esto es igual a nulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo por acá que no está previsto, ¿sí? Y obviamente esto se puede podemos llegar a subsanar en este caso porque decimos, bueno, si la función devuelve o el usuario o un nulo, entonces hacemos algo cuando sea el caso del nulo. Pero esto nos está forzando a generar ramificaciones dentro de nuestro código, porque algo que debería devolvernos el usuario o un usuario en particular, nos está forzando a tener una condición la cual ya tenemos dos posibles alternativas o dos posibles caminos por los cuales nuestro código tiene que ir o tiene que manejarse. Y acá en este caso, que es un ejemplo muy simple, es bastante fácil de decir, bueno, sí, está bien, pero es este el único lugar, está todo perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero la realidad es de que si nosotros empezamos a llamar esta función, o sea, nuestro código empieza a crecer y empezamos a llamar nuestra función en diferentes lugares y cada vez tenemos más superficies de contacto con esta función, entonces en todos los lugares donde estamos llamando esta función tenemos que estar todo el tiempo verificando si devolvió un nulo o si devolvió el objeto que estábamos esperando y demás. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es propagar un comportamiento de tener condiciones tras condiciones tras condiciones en toda nuestra aplicación solamente porque esta función devuelve un nulo. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer en este caso, o lo más adecuado, hay un patrón que se llama null pattern, en el cual nosotros no devolvemos un nulo, sino que seguimos devolviendo un usuario, pero que ese usuario, o un objeto en particular, pero que ese objeto en particular no contiene, obviamente, los valores que nosotros estábamos esperando. O sea, en este caso no es un usuario real, sino que es algo que nos diga que no sirve, que no es válido, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podríamos hacer de forma muy, 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 muy simple, digamos, o sea, hay otra forma de devolver, obviamente, esto, digamos, o sea, devolver un null pattern, pero lo vamos a hacer directamente desde acá porque, nada, estamos en un video cortito, así que lo tenemos que hacer de forma medianamente rápida. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decir, bueno, si esto es un nulo, o sea, si nos devolvió un nulo, entonces lo que hacemos es crear una instancia de este objeto porque en realidad lo que estamos queriendo devolver. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, en este caso le vamos a agregar una propiedad que se llama isValid y le vamos a decir que isValid es falso, ¿sí? Por ejemplo. Entonces esto nos podría ayudar a hacerle entender al consumidor de esto, digamos, de esta función, que, vamos a sacarle esto, le vamos a poner un true, que sea por defecto el valor, al consumidor de esta función, que si el usuario es devuelto, obviamente va a ser devuelto, pero si no es válido, entonces sabemos que no es válido. Y obviamente en este caso ya no necesitamos hacer esto. Y de la misma forma no vamos a necesitar hacer este trabajo en ninguna otra función o ningún otro elemento que esté llamando a esta función en particular. Entonces, si nosotros tenemos esto, ¿sí? Entonces ahora tenemos obviamente todos los valores en nulo, pero lo que importa es que si este valor es válido o no, o sea, si este usuario es válido o no, y así podemos saber si efectivamente la llamada fue correcta, que de hecho lo fue en el caso de una API, porque nos está diciendo sí, llamaste a la API, está bien, te devolví algo, pude procesar esta información, te devolví algo, pero eso que estabas buscando no es lo que estabas buscando. Obviamente que ahí ya podríamos ir un poco más lejos y en vez de devolver, de nuevo, este es un proyecto de juguete, pero podríamos, por ejemplo, verificar si este elemento es válido o no es válido. Y si no es válido, entonces podemos actuar también en consecuencia, pero que ya tiene un poco más de sentido que lo hagamos de esa forma, porque de nuevo, la función está devolviendo un usuario, pero ese usuario en sí mismo ya contiene información para que el resto de la aplicación sepa si es válido, no es válido, si lo podemos usar, si no lo podemos usar, en vez de simplemente correr el riesgo de que esto pueda llegar a arrojar un nulo, digamos una excepción, porque estamos tratando de comparar o usar ese objeto sin habernos dado cuenta de que podría llegar a haber sido un nulo y demás, ¿sí? Así que nada, espero que les sirva. Este es otro antipatrón o otra mala práctica que se propaga muchas veces, y no solamente de esta forma, sino que el manejo de nulos, o sea, la posibilidad de propagar nulos dentro de nuestra aplicación,
En los casos más comunes, digamos, en los casos más tradicionales, muchas veces deberíamos tratar de que no pase porque nada, generalmente no lo necesitamos en realidad. O sea, es simplemente algo que no nos hemos dado cuenta que estamos generando ese tipo de problemas. Así que eso, como les decía al principio, estuve dando varias charlas, así que si me extrañaron, vayan a ver esas charlas si no las vieron. Y si no, bueno, como no hay nada programado, volvemos de nuevo a los videos y vamos a retomar con todo, con lo que estamos haciendo. Así que nada, eso. Nos vemos. Chao.